Buenas noches, pueblo de San José de Ocoa, buenas noches, pueblo dominicano, República Dominicana, una bendición en esta noche poder estar a través de este medio de Manier 91.9, la FM, la emisora de la familia ocoeña. Es un placer en esta noche compartir contigo, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Un placer y un gozo de este momento que Dios ha dado esta oportunidad de estar aquí para hablar de la sana doctrina y hablar de la Biblia, con un tema muy importante que es la característica de un líder. Amén, amén. Esta noche bendecimos a nuestro amigo, nuestro compañero Juan Tejeda, cariñosamente Timo, un hombre de bendición, un hombre de testimonio y que sabe hacer lo que hace para la gloria y honra del Señor. Así que de ahí vamos a dar inicio a este tema poderoso y es característica de un líder según la Biblia. Según la Biblia. Es decir, que vamos a hablar de lo que es un líder según la Biblia. Vamos a ver en este estudio, en este panel, si un líder nace o se hace. Vamos a hablar también de la diferencia entre un líder y un jefe. Y un jefe. Decir que en esta noche esperamos que cada radio escucha no se vaya, sino que se mantenga ahí para escuchar una palabra. Cada persona que nos está viendo a través de Facebook Live, es una bendición. Cada persona que nos va a ver a través de YouTube, para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos a dar inicio con una oración para poner este programa fundamentado en su palabra, en las manos del Dios Todopoderoso. Padre, damos gracias en este momento por su amor, su misericordia. Damos gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre son su misericordia. Padre, gracias por la dicha de la vida, gracias por la salud. Gracias porque estamos de pie y que podemos bendecir, glorificar, exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por los alimentos que nos suple, por la vida. Y gracias porque podemos ser un canal para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén. Y amén. Amén. Así que de inicio a lo que característica de un líder. Eso es algo que deja mucho de qué hablar, pero en este caso es concerniente a la Biblia, concerniente a la palabra de Dios. Podemos ver que la palabra líder proviene del inglés. Dice Leader, dice que el líder se define como esa persona que es capaz de guiar, esa persona que es capaz de pertenecer al primer lugar de un grupo, de un grupo de personas, ya sea en lo social, ya sea en lo político y especialmente en lo religioso, que es donde se denomina mucho la palabra líder. También podemos ver, y como hemos aprendido, el liderazgo dentro ya de lo que es el organismo corporal, el organismo ya sociocultural, como las empresas, como lo que hoy llamamos el trabajo laboral, que hay dichos cargos que se llaman líder, se adoptan líder. Pero en esta noche vamos a ver doctrinalmente y espiritualmente cuál es el verdadero líder, cuál es ese líder que Dios llamó, cuál es ese líder que Dios forma, cuál es ese líder que el Espíritu Santo guía. Y yo creo que en esta noche vamos a tratar un tema de mucha bendición, que cada persona que nos pueda escuchar y que nos pueda ver será bendecido, porque amén. Es un tema que nos habla de cómo un líder puede guiar a un grupo, cómo un líder puede dirigir sabiamente, con integridad, con fidelidad a Dios, para gloria y honra del Señor. Amén. Y yo creo que nosotros, conociendo la palabra de Dios, entendemos cuál es el mayor líder que ha existido sobre la faz de la tierra. Según los estudiosos, dice que aproximadamente 2000 y pico de años ese hombre vino a marcar la raza humana entre un antes y un después. Y es nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos gloria, honra, pleitesía y alabanza, porque Él la merece por los siglos de los siglos. Y quiero leer una palabra de él para así ya dar inicio, conforme a la Biblia, a lo que es este estudio. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 36. Y dice en el nombre de Jesús: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de vosotros y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, que hay unos principios bíblicos para nosotros entender el liderazgo de Cristo, que era servir a los demás antes que servirse a sí mismo. Por eso la Biblia dice que Él no vino para que le sirvan, sino a servir. Nosotros damos inicio con esto diciendo que el mayor en el reino es aquel que sirve. Sí. Y el líder tiene que servir a los demás, ser un ejemplo para la gloria y la honra del Señor. El líder tiene que mostrar que verdaderamente tiene la capacidad de servir, porque un líder que no sirve es un líder que no tiene la capacidad para poder liderar a un grupo de personas. Así es. Podemos ver aquí en el versículo en el 33 donde dice algo muy clave y que cuando lo estaba estudiando me llamó mucho la atención, porque dice Jesús, dice que Él preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Que cuando ellos anduvieron en su trayecto, Jesús escuchó esas murmuraciones y escuchó como ese dime y direte, ¿tú me entiendes? Entre ellos, y esperó al final y le dijo: ¿qué estaban discutiendo? Ellos respondieron: nada, se callaron porque sabían. Es así. La realidad. Entonces dice el 34 aquí: porque el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, es decir, el líder. Pero dirán los que nos están viendo en este momento de quién eran los que Jesús le preguntaban, quién eran los que estaban disputando. Así es. Eran los líderes que marcaron el fundamento de la vida, los 12 apóstoles. Así es. Los 12 eran. Entonces Jesús dice que los llama y le dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, es decir, el último de todos y el servidor de todos. No hay un mayor ejemplo de un líder que el mismo ejemplo que dio Jesús cuando vino a esta tierra. Así es. Porque Él, siendo Dios, se escatimó de su presencia, de su omnisciencia, de su poder, de todo su poder universal, por así decirlo, todo su poder altísimo de su trono, se hizo carne, se hizo hombre, a servir al hombre. Así es. Y el hombre que podemos ver a lo largo de la historia, que cuenta la Biblia, que el hombre no le ha sido leal a Dios. El hombre ha sido desordenado, el hombre ha sido impuro, el hombre ha sido muy desobediente, no ha querido acatar las leyes de Dios. Pero este pasaje también nos deja entender cómo podemos diferenciar un líder dentro de la iglesia ya. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Porque muchos se denominan autolíderes, pero la Biblia da una característica o unos conceptos que definen a un líder. El verdadero líder no es aquel que va adelante, es aquel que se pone detrás para cuidar sus ovejas. Así es. Para cuidar ese grupo, para cuidar ese organismo. ¿Quién está débil? ¿Quién tropieza? Para cuidarlo de cualquier amenaza. Así es. ¿Quién está enfermo? El verdadero líder no se pone él en primer lugar, pone a su grupo. El verdadero líder muestra el carácter de Dios, muestra los principios de Dios, muestra. Así es. Inspiración en la Biblia. Un verdadero líder nunca rechaza a una oveja. Un verdadero líder nunca es piedra en el camino de un ministerio, de una oveja, de un siervo que quiere crecer en Dios. Es así, me encanta algo, me impacta algo, es que el líder forma a otros líderes. Ajá. El líder no vino para atacar, sino para formar. Exacto. El líder forma y tiene la capacidad de ver el potencial y hacer que ese potencial se revele y se muestre a los demás. Hay una palabra que me encanta mucho aquí en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Número 1, el líder es humilde.
el líder es manso. Es manso. Es decir, que el líder tiene que buscar la manera y la sabiduría para hablar a aquel grupo de personas que está en sus manos, para formarlo, capacitarlo, dirigirlo para la gloria de Dios. El líder por excelencia es Cristo, quien mostró la característica verdadera de un verdadero líder. Así Líder es. manso, humilde, de corazón. No es que yo diga que yo soy un líder, es que los demás digan que yo soy un líder. Claro, el líder tiene sus seguidores. Claro que sí. El líder tiene que aprender a entender que él no es líder porque él se escogió a él mismo, sino que los demás lo escogieron a él. Así mismo. Para mostrar la característica verdadera de un líder y de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Yo creo que el líder es una persona que tiene una capacidad de ver más allá de lo natural, de ver el potencial que tú tienes para ese potencial, sacarlo a la luz, revelarlo, para que tú avances, para que tú crezcas, para que tú puedas dar fruto para la gloria y la honra del Señor. Así es. Ya para seguir en materia, que veo como que está muy interesante. Claro que sí. Está muy interesante porque es algo que vemos y como que nos quedamos callados, nos quedamos mudos. Es así. Delante de esto. Pero uno de los conceptos de un líder dentro de la iglesia, hablando de un líder espiritual, lo vamos a desarrollar lo siguiente. En primer lugar, un líder, uno de los conceptos de un líder, no le puede molestar el crecimiento de un hermano. No le puede molestar que otro brille. Y nos vamos a ir a Marcos 9:38, donde dice, es Juan que está hablando, dice, Juan respondió diciendo, maestro, es decir, líder al Señor Jesús, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Es decir, está haciendo la obra, está dando los frutos. Hemos visto a alguien, por así decirlo. Pero él no nos sigue. Es decir, él no está en nuestra agrupación. Él no está en nuestro ministerio, está aparte. Y se lo prohibimos. Que predique, que ministre, que haga lo que está haciendo. Está sanando, está libertando al cautivo, está ministrando la palabra de Dios. Entonces esa agrupación, como estaba como líder, se lo prohibieron a él, porque no pertenecía a ese grupo. Así es. Entonces dice, pero Jesús les dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Y eso podemos ver hoy en día en las iglesias. Eso es una falta que hay de liderazgo, falta de líderes genuino dentro de las congregaciones, dentro de los concilios. Un verdadero líder no le puede molestar el crecimiento de un hermano. Así es. Y vemos que las iglesias carecen de eso. Cuando hay un hermano que está puesto para la obra, cuando hay un hermano que Dios lo está usando en diferentes lugares, que lo invitan en diferentes iglesias, que tiene su estilo de predicar el evangelio conforme a la palabra, como no lo hace conforme a nuestro pensamiento, ¿qué hacemos? Lo criticamos, lo ponemos aparte, no lo tomamos en cuenta dentro de la congregación. Empezamos a crear contienda, a crear divisiones dentro de la congregación. Y muy bien Jesús nos está diciendo aquí, déjenlo, porque está haciendo mi obra. Así es. Está haciendo lo que ustedes están haciendo y cuando viene a ver mejor. Es decir, de ahí que el líder tiene que ver los demás y ver la capacidad que tiene y desarrollar ese talento. Así es. El líder no puede encubrir lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es útil para la gloria de Dios. Así es. Es útil para manifestar el reino de Dios. Es útil para los demás. Por eso Jesús dijo que el que es conmigo, contra mí no es, sino que es alguien que es utilizado para la gloria de Dios. También la Biblia nos revela de un hecho que se dio cuando Moisés estaba en el desierto. Y dice que unos profetizaban y lo querían callar como en este momento. Sí. Y Moisés le dijo, no, tranquilo, déjenlo que profeticen, déjenlo que hablen, porque lo que él está haciendo es para agradar y glorificar a Dios. Es decir, que el líder tiene que dejar que los demás trabajen con él en conjunto, porque la Biblia dice que somos perfeccionando, trabajando los unos por los otros, porque en un cuerpo dice que hay todo tipo de miembros y los unos a los otros se complementan. Es decir, tú me complementas a mí, yo te complemento a ti, dando a entender de que si el crecimiento es cualitativo, con calidad, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, porque este crecimiento va a producir que la gloria, que el favor de Dios se manifieste a favor de aquellos que no han conocido de Cristo.
Así que líder, tenemos que aprender que apoyar a los demás es también una característica de un buen líder. El líder apoya a los demás para que se desarrolle y pueda dar el potencial que tiene en su corazón, en su vida, para la gloria y la honra. Amén, amén. También, para agregarle algo a tu contenido, también podemos decir que un verdadero líder dentro de la iglesia, eso cabe también en su concepto, es un líder cuida minuciosamente su vida personal para que no le sea de tropiezo a los que le siguen. Así es. Entonces aquí podemos hacer un paréntesis y comparar el liderazgo cristiano y el liderazgo del mundo secular. Tanto como el cristianismo carece de liderazgo, también el mundo. En el mundo conocemos a un líder, a un jefe. Pero en realidad no es así como tú decías. Un líder no es un jefe. Así es. El jefe que hace, que obliga. El jefe que hace, que manda. Que da órdenes. El jefe da órdenes. El jefe lo que hace es que somete. Y el que le obedece, no le obedece porque es líder, sino por la posición que está. Pero un líder también se define por su carácter, su estilo de vida, la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de comunicarse a las personas que está liderando. Porque nosotros podemos decir, no, que el presidente es un líder, que los políticos son líderes. Ellos se llaman así, pero en realidad no todos son líderes. Así es. Si un presidente camina por X barrio, hasta lo matan, lo apedrean, lo secuestran, hacen no sé qué con ellos. Pero un político con un buen carácter, un político humilde, un político que muestra transparencia, un político o un líder que se preocupa por su nación, que se preocupa por aquellas personas que está representando, la gente que lo que hace, que lo apoya, lo busca, lo anhela, le obedece, le sigue, le es inspiración para ellos. Claro que sí. Y así mismo podemos decir en la iglesia, tenemos que tener o tenemos que ver un líder que tenga esa característica. No es verdad que un liderazgo, una persona que tenga un liderazgo dentro de una iglesia, que tenga cierto tiempo dentro de la iglesia, no se le ve el fruto, pero el fruto que yo hablo no es un fruto personal, sino el fruto de la posición que está liderando a jóvenes. Hay que ver cómo está formando esos jóvenes. Hay que ver el crecimiento de los jóvenes o de las ovejas que el líder está liderando. Porque cuando Jesús vino aquí a guiar a los que le seguían a él, toditos fueron bautizados, toditos fueron instruidos en el camino de Dios y fueron doctrinados con evidentemente un testimonio sano. Es así. Si yo soy un líder y tengo un grupo, tienen que verse esos frutos de las personas que yo le estoy enseñando. Yo no puedo tener un grupo de personas y que no me obedezcan o que no confíe en mí. Eso es una de las características que no tiene el líder hoy en día, es que la gente no confía en ellos. ¿Por qué? Porque no muestran confianza, algo tienen oculto. El líder no es aquel que yo digo, yo soy el líder, tienen que hacer lo que yo diga, mi opinión es la que es y yo voy de primero. No. Jesús, que es el más fuerte, el más grande, el poderoso, se puso a servir. Es decir, de ahí que el líder tiene que ser inspiración para los demás. Así mismo. El líder tiene que ser una persona que los demás digan, yo quiero ser como mi líder. Así Yo mismo. deseo caminar como él camina, hablar como él habla, como tú dijiste. Él inspira confianza, él inspira seguridad, él inspira amor, gozo, paz. El líder tiene que tener carisma. Así mismo. Hay muchos líderes que no tienen carisma. Y cuando hablamos de carisma estamos hablando de gracia. De esa gracia. De ese favor que la gente quiere, inspira paz y tranquilidad. Que cuando te habla tú dices, wow, ese líder verdaderamente es un líder. Porque verdaderamente lo que habla me llega, Así me impacta. Que aunque me dé una palabra fuerte, es una palabra que me inspira crecimiento, que me inspira desarrollo. Es una palabra que me inspira confianza. Así es. Y ahora yo quiero preguntarte, Dey, ¿tú crees que el líder se hace o el líder nace? El líder nace. ¿Por qué? No es lo mismo una persona que haya aprendido a cómo liderar un grupo a una persona que vino desde su simiente con eso. Desde su simiente hasta sin doctrinarse, salen cualidades, características de esa persona que tú dices, ese va a ser un líder desde pequeño. Sin haber estudiado esa materia
o sin haberse adoptado ya de una maestría o especializado en un X área, desde pequeño ese va a ser un líder. Porque sus características muestran ese liderazgo. Así es. Entonces, cuando tú estudias, cuando tú te formas, que eso pasa mucho en el mundo secular, no es líder, es jefe. No es lo mismo un jefe que un líder. Así es. No es lo mismo. Yo creo de ahí entonces que el líder que nace, el líder que trae ese talento, esa característica innata en su corazón, Esa inspiración. esa inspiración, es un líder que, como tú dijiste, las personas lo siguen. Dicen, Mueve masas. wow, verdaderamente es un líder. Yo lo voy a seguir. No porque cómo él habla, sino cómo él actúa. Porque el líder, en vez de hablar, actúa. Y le revela a los demás lo que está en su corazón. Así porque es un líder. Por eso Jesús dijo que él no vino para que le sirviesen, sino para servir. Cuando tú sirves, tú tienes la capacidad de que la gente vea lo que hay en tu corazón. Sin pedir nada a cambio. Sin que tú abras tu boca. Así mismo. Por tal razón, hoy en día vemos mucha gente que carecen de ese liderazgo, porque no son líderes innatos, sino que son líderes formados. Así mismo. El líder formado es un líder que tiene una espinita de jefe, que las cosas tienen que hacerse como él quiere. Como él diga. No como dice la palabra de Dios, no como dicen los principios bíblicos. Es decir, líder cristiano, líder secular, el líder tiene que dejar ayudarse de los demás. El líder no tiene la última palabra. El líder tiene que estar abierto a aprender de los demás, del grupo, porque 4 ojos ven más que 2. Así mismo. Lo que tú no sabes, lo sé yo. Tenemos que contemplarlo. Es decir, que tú eres mi complemento. Puede ser que yo tenga una idea y esa idea te sirva y sea una bendición para ti. Así mismo. Porque todos necesitamos los unos a los otros. Claro. Todos, como dice la Biblia, cuando explica de cómo está estructurado el altar de Dios, el altar dentro de la iglesia, dice que todos somos piedras preciosas, formadas en el fundamento, pero cada una diferente. Así es. Cada quien hace su función. Yo no puedo hacer tu función ni tú la mía. Nosotros tenemos que contemplarnos, tenemos que tener un mismo sentir dentro de la iglesia. Así es. Tenemos que tener la misma dirección que nos dice la Biblia. Porque cuando hay esta controversia y este quiere hacer esto y este opina y allí y que esto está mal, que esto aquí, la Biblia dice cállate. Jesús dice cállate, haz silencio. Así es. Él está haciendo la obra. Lo que pasa es que él la está haciendo como yo lo estoy guiando, no como tú quieres que sea. Así es. Eso es así. Y podemos ver en Marcos 42, donde habla el mismo Jesús diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, allá con 3 paréntesis hay, pequeñitos, también en ese contexto se estaba refiriendo él a esas personas que están creciendo en el Evangelio. Esas personas que anhelan a Dios, quieren buscar de Dios, pero todavía están doctrinándose, que todavía están en leche. Así es. ¿Tú me entiendes? Y dice, cualquier que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, Los servidores. oye cómo nos dicen, mis pequeñitos, que creen en mí, mejor le fuese que se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el fondo del mar. Palabra declarada por el mismo Jesús de Nazaret. Así es. Eso quiere dejar dicho muchas cosas, Ángel. Claro que sí. ¿Cómo podemos ver líderes hoy en día que lo que son es piedra de tropiezo dentro de las iglesias? Es fuerte. Y dentro del mundo secular también. Se tiene que ver el fruto, es que tiene que verse el fruto. Yo no puedo estar tanto tiempo en una congregación como líder y no se ve ese fruto del formamento que hay dentro de la doctrina. Claro que sí. Yo tengo que ver el fruto en los jóvenes, o en las damas o en los caballeros que yo estoy guiando. Tengo que ver ese crecimiento espiritual. Tengo que ver esa formación. De ahí hay algo que me llama la atención y dice que se atase una piedra de molino y se tirase a lo más profundo de la mar. Ay. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Es decir, tú no puedes ser una piedra de trompiezo para que yo crezca, para que yo avance, para que yo pueda llevar la palabra de Dios, sino que tú me acompañes y me digas, eso está mal, eso hay que arreglarlo, pero sigue avanzando. Así es. No te puedo detener,
sino que tengo que hacer un ente de motivación para que tú avances, para que tú puedas crecer, para que tú seas de bendición. El líder te da la mano. El líder no nada más te acusa. El líder te da la solución. Claro que sí. El líder te dice, mira, vete por aquí. Si caes, voy y te ayudo. El líder, Muy importante. de todo lo que hemos tratado en esta noche, Dios quiere dejar dicho algo. Y es que un liderazgo tiene tres principalmente ejes. Y el primero es que está formado para servir. El líder no está para mandar. Hay un pensamiento muy conocido en nuestro país, que el que no sirve para servir, tampoco sirve para vivir. Así mismo. Es decir, que si tú eres un líder, tú tienes que vivir para servir, no para que te sirvan. Porque podemos entender que una gente que no sirve es una persona que no tiene la capacidad para liderar, Así que mismo. no tiene la capacidad para echar un grupo hacia adelante, sino es una persona mediocre, Así mismo. que no tiene ese talento, esa característica para poder dirigir un grupo, para poder dirigir al pueblo de Dios, para poder dirigir la iglesia de Cristo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos. Tenemos que ser líderes visionarios, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Claro. Todo eso son causas de la malformación doctrinal, de la mediocridad que hay dentro de la iglesia, las malas formaciones. Se adaptan a ese estilo de vida y predican así a la suerte, a lo que les llegue a la mente, no conforme a lo que está la palabra. Pero Dios te dice a ti que el verdadero líder de una iglesia no está en primer lugar, está para servir. En segundo lugar, el verdadero líder no es piedra de tropiezo a nadie, no es un obstáculo para el crecimiento espiritual de la iglesia, no es un obstáculo para el adoctrinamiento conforme a la palabra de Dios de la iglesia. Así es. Eso es uno de los conceptos de un líder dentro de la iglesia. También podemos ver en 1 de Samuel 16:7, donde dice esto muy importante. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, hablándole a Samuel. Cuando termine de citar ahí la guay, dice, ¿quién es Samuel? No mires, dice, no mires a tu parecer. Hay una coma ahí, nos dice que hay que pensar. Ni a lo grande de su estatura. Otra coma ahí, hago otra pausa para pensar. Porque yo lo desecho. Lo he hecho un lado. Otra coma tiene la Biblia. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es. Por eso que hoy en día hay tanta decadencia en las iglesias de liderazgo. Porque el hombre quiere mirar, quiere hacer sus planes, quiere hacer su proyecto, mirando con sus ojos físicos, no mirando en lo espiritual, no dejándose guiar por Dios. Entonces, cuando un líder está siendo guiado por su vista, por lo que ve, no por lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que hace? Que juzga por lo que ve. Con la apariencia. Más Jesús lo que hace es que se fije en el corazón. Y podemos ver eso en la iglesia, que el que no se pare en un altar a predicar con corbata o con saco es porque no es un líder, lo ponen así, o que no está siendo usado por Dios. Y cualquier persona que sea un intruso, por decirlo así, dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay muchos que son intrusos ahí, que tú lo ves que predican, adoran y hacen mucho servicio. Tú lo ves bien vestido, lo ves bien con corbata, bien zapatado, y tú dices, es un líder de Dios, es un profeta, pero tú lo que estás fijando es en lo de afuera, no en lo de La adentro. apariencia. Entonces, eso cae también en las divisiones, cae principalmente en la iglesia aquí de República Dominicana. Podemos ver esas divisiones, donde se denomina iglesia moderna, la iglesia, Los RT, y eso. Entonces, eso es problemas doctrinales que tiene, porque muy bien nos dice Jesús aquí, no mires lo que ves con tus ojos. Samuel quería ungir a Sama. Pero lo grande de esta cita es que Jesús no se lo está diciendo a cualquiera. A un profeta se lo está diciendo. Claro, un hombre visionario. A un profeta le está diciendo eso. Mira, no mire lo que tus ojos ven, mira más allá.
es el corazón. No juzgue a la persona por su apariencia. No la juzgue. Los ojos, lo que vemos, son engañosos, nos engañan. Yo no puedo calificar a un cristiano simplemente por cómo vista. Así es. Yo no puedo. La Biblia muy bien nos descifra cuáles son las características de un verdadero cristiano y las hemos desarrollado hoy. Amén. Porque el líder, todos somos líderes. Todos somos líderes. Puede haber algunos que no lo queremos ser. Lo que queremos es jefe. Porque el verdadero líder sirve. Pero hoy en día, el que quiere ser líder lo que quiere es ser jefe. Sí. Que se haga lo que él diga. Ser estrella. No quiere servir. Quiere ser el primero. Mientras Jesús dice en su palabra, apenas yo fui el buen pastor. Jesús vino a servir. Jesús se humilló. ¿Y el buen pastor qué hace? Apacienta sus ovejas. Su vida da por las ovejas. Decir de que hay algo importante ahí, es que Samuel quería ungir al primero que vio con su vista. Pero Dios dijo, tranquilo. Tú ves lo que está delante de ti, pero yo veo su corazón. Yo veo la característica que hay en su espíritu, que él da allá en el desierto, su vida por las ovejas. Eres un servidor de su padre. El padre cuando lo manda, él va, porque tenemos que conocer el corazón del líder. Así mismo. El líder sufre, el líder ve cuando los demás sufren y se pone en su lugar. Así mismo. No le da la patada, ni le da la espalda, sino que dice, hay que ayudarlo, porque él también necesita avanzar, necesita crecer, necesita venir a los pies del maestro para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Así mismo. Por lo tanto, yo creo y entiendo que nosotros como creyentes, como líderes, trabajadores de Dios, tenemos que entender que debemos de servir, de ayudar, de ser de promotor del reino de Dios, glorificar, exaltar el nombre del Señor. Ya para resumir, para concluir, quiero dar este breve ejemplo de algo que en la Biblia no cuenta como historia, porque yo te voy a decir algo, Ángel. El futuro para la Biblia es historia. El futuro para la Biblia y para Dios es historia. Así es. Ya todo está escrito ahí. Podemos ver ejemplos de un líder, por ejemplo, Moisés. La comunicación que él tenía con el Padre. Y ese conjunto que él tenía con esa gente en el desierto. Con su desorden, con su cultura, con su manera de pensar, con todo lo que le pedían. Más él en el transcurso, Dios estuvo mordiendo cosas en él. Recuerda cuando él subió a buscar los mandamientos. Cuando él bajó, ¿qué vio en el pueblo? Un desorden. Una inmoralidad muy fuerte. ¿Qué hizo él? Extrayó la piedra. Se llenó de ira. Porque no somos perfectos también, entonces no es que nunca vamos a caer. Pero ¿qué hizo él? Subió para arriba de nuevo. Se humilló. A humillarse. A pedirle perdón a Dios por la falta que él hizo. Porque él sabe que esa falta le trajo problemas al mismo pueblo. Le trajo muchas consecuencias al mismo pueblo. Por eso que cuando... ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando un líder, espiritualmente hablando, está liderando un grupo, ya sea de damas, caballeros, jóvenes y ancianos, cualquier cosa que tú hagas espiritualmente, ya sea agradable a Dios o no, tu grupo suma las consecuencias, porque el grupo cree en ti. Tú eres el inspirador de él. Lo que tú haces, tu carácter, lo que porta de ti, con eso que tú vas a agraciar a esa persona que tú estás formando. Decir de ahí que el líder se equivoca. Claro. Y tiene derecho a equivocarse porque claro, es humano. Pero tiene que reconocer su falta. Exacto. Y decir, yo fallé. Yo me humillo. Reconozco que lo que hice estuvo mal. Nadie reconoce. Y según dicen, que esto es del líder. El líder reconoce su falta. Es que el líder verdadero reconoce y dice, no, yo cometí el error. Yo me humillo y acepto la consecuencia. Porque si tú no estás en la disposición de ser líder y humillarte, entonces la gente va a perder esa credibilidad que tú tienes delante del pueblo. Claro, tienen que cuidar ese testimonio, hablando ya doctrinalmente. Igual en el mundo secular. Un líder se define por sus cualidades, sus características, su forma de ser, su forma de comunicarse también se puede decir. ¿Cómo tú quieres ganarte el respeto si tú lo que haces es que manda y ordena? Así es. ¿Qué se siente el otro? Como un esclavo. Y eso sucede mucho en las empresas corporativas hoy en día.
donde las personas para ser líder están puestas a hacer lo mal hecho. Están puestas a hablar mentira, a calumniar de X fulano, a hacer quedar mal a otra persona, es decir, ser piedra de tropiezo de otra persona para él ser el primero. Así es. Mas la Biblia, Dios te dice a ti que el líder no. El líder, mejor desea ser el último para guiarte. Claro. El líder desea verte crecer a ti. No, y que reconoce las cosas buenas. Reconoce. Porque si yo como líder veo las cosas buenas que tú haces y yo no las alabo, no las exalto, digo, wow, pero te está haciendo tal y tal cosas bien. Entonces, cuando tú cometes el error, entonces quieres juzgarte. Ajá. El líder dentro de la iglesia tiene que reconocer las cosas buenas que tú tienes. Exacto. Aunque en un momento determinado falles. Exacto. Para enseñarte y capacitarte. Un ejemplo muy fundamental de eso que te acabas de decir. ¿Quién fue que negó a Jesús 3 veces? Pedro. Entonces, cuando pasó todo el proceso Jesús, ¿a quién fue que Jesús le apareció en la playa? Y le dijo, tú vas a pastorear a mis ovejas. A Pedro. Y horas antes, no días, ni semanas, ni meses, ni años, horas antes, el que lo había negado 3 veces, el que desde el nacimiento de su ministerio, desde todo lo que él hizo, anduvo con él ahí, lo negó 3 veces en su misma cara. Dicen los estudiosos que más allá que lo negó. Lo negó 3 veces. Dijo, yo no lo conozco. Pero yo no sé quién es él. Como Jesús es un verdadero líder, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo acusó? No, lo buscó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo echó aparte? No. Lo dejó ahí, no, ya se hacía de carne, yo se tiempo y se me negó. Hizo maldad contra él. Así es. Jesús vio que ese líder caído, se puede decir así, se humilló y reconoció su error, reconoció su falta. Jesús fue y le dijo, dice de ahí, tú vas a pastorear mis ovejas. Dice que lloró amargamente. Amargamente. Le dolió lo que hizo. Porque tenemos que tener la capacidad de reconocer lo que hicimos. Reconoció. El líder hoy en día no reconoce. El líder hoy en día no reconoce su falta. Lo que hace es que busca cualquier excusa para justificar el resultado que se está viendo de cualquier proyecto que está haciendo. Eso pasa en las iglesias. Ah, no, que los jóvenes no crecen es porque el enemigo se lo está guiando. Que las cosas del mundo, los seculares, la música y esto, eso es lo que es excusa. Porque cuando usted está siendo guiado por un líder que Dios es el timón, hermano, por más que usted caiga, usted se para. Amén. Usted se endereza, usted crece. Amén. Pero podemos ver hoy en día personas que no salen de una iglesia y no saben ni nada de la Biblia. No saben nada, ni cómo responder, ni cómo actuar. Así y es. Cuando un hermano de la iglesia peca, yo no puedo juzgar a una persona porque peca, porque yo soy pecador, todos somos pecadores y somos débiles. Y puede ser que ese líder que esté justificando el pecado de otra persona esté peor que ese. El verdadero líder busca, el verdadero líder instruye, el verdadero líder, cuando una oveja cae, cuando uno de sus seguidores tropieza o se queda detrás en el camino, él se devuelve y lo ayuda. Incluso arriesga todo lo que tenga, hasta su vida, por el bienestar de esa persona que le sigue. Y Jesús en la Biblia entera dio ejemplo de eso, porque eso es algo muy, muy, muy importante. Tiene mucha importancia. Sobre las parábolas cuando hablaba de los pastores, si tú vas en tu camino, si una oveja se extravia o se pierde, junta las tuyas, asegúrese que están ahí y ves tras aquella. Le está hablando al pastor, le está hablando al líder de la iglesia. Así es. Entonces yo no puedo justificar las personas que hoy en día se están apartando de la iglesia, se están yendo al mundo, simplemente no, porque Satanás lo influencia, se lo lleva, lo descarrea. No. Esas personas que hoy en día se han descarriado, esto es algo muy fuerte, que se han apartado de la iglesia y hoy en día no están. Esa alma, Dios la puso ahí, en el hombro del pastor, Así es. del líder. Si esa persona no llega a salvarse, no llega a reconocer, no llega a tener esa oportunidad de volver al primer amor, de redimirse. Nadie lo quiso buscar, lo que hicieron fue que lo rechazaron. Ese líder que los tuvo va a responder por esa alma. Así es. Porque Jesús muy bien lo dijo. Ve tras esas ovejas. Ve tras esas ovejas que se quedó enferma, que se cayó, que tropezó, que desmayó. Ve, levántala, dale auxilio, cúrala, protégela. El pastor no puede comer sin saber que sus ovejas tienen su comida segura. Así es. Pero mira, Jesús, el rey del universo, el rey de la creación, dormía en piedra. Y la ropa que vestía era porque se la daban los ricos. Porque esa es otra característica de un líder. A Jesús lo invitaban en la sinagoga.
Los ricos de ese tiempo lo invitaban a él. ¿Por qué? Por lo que él portaba. Claro. Y Jesús no hablaba de nadie, hablaba en nombre del Padre. Amén. Que ni siquiera en el nombre de él, hablaba en nombre del Padre. Donde él dice, la doctrina que yo estoy enseñando no proviene de mí, sino de mi Padre. Amén. Lo dice así mismo. Así es. Y hoy en día la gente lo que hace es que predica en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. Y por eso hay tanta distorsión hoy en día en la iglesia. Es decir, de ahí que tenemos que presentar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el líder por excelencia. Así es. Así que nos sentimos bendecidos, glorificamos y exaltamos el nombre de Dios, bendecimos